Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Bueno, muy buenas tardes. Hoy el programa El Campo y Más quiere llevarle a usted algunos temas importantes. El tema del 15 de septiembre, el mes de la patria, todo lo que celebramos. Sin embargo, eso se ha vuelto como una historia así superficial. Hoy queremos hablar algo más de esas historias con el amigo historiador del cantón de Pérez Celedón, Carlos Ulises Méndez Salas. Salas Méndez. Con él queremos hablar de estos temas importantes, y también estamos con Carlos Olivares Martínez de Café del Valle. De hecho, estamos aquí en la sala de catación donde los muchachos trabajan y catan el café que va para exportación, que va para el mercado local. Hemos querido venir acá, bueno, porque dentro de toda esta evolución de la independencia, también los países nos vamos independizando y hemos pasado de exportar en materia prima los racimos de banano, guindando que entraban en los barcos. Hoy es diferente, hoy no solo va en cajas, sino que también va en producto terminado de muchas formas. Y del café, ni se diga, hemos pasado de enviar materia prima, café en sacos, ¿verdad? Y hemos visto montones de películas donde los barcos van llenando ahí la cantidad de sacos necesarios y se exportan. Bueno, hoy nuestra empresa aquí, Copeagri y su Café del Valle y las de diferentes marcas, pues están en toda la cadena. Hoy no solo se pone la semillita para el almácigo, se recoge, se tuesta, se procesa, se exporta ya empacado. Así es que les damos a ustedes las buenas tardes en este programa. Vamos a hacer un cambio y ya regresamos. Bueno, don Carlos Ulises Salas Méndez, cuéntenos el tema es muy amplio y nos llevaríamos horas de horas, pero háblenos poco sobre este proceso que vivieron las colonias en aquel momento. Bueno, seguimos en este tema tan interesante que es lo que es el proceso de independencia de las provincias centroamericanas. Hace un rato don Alejandro me preguntaba algo sobre la conspiración de Belén. Esa conspiración de Belén y otros levantamientos que se dieron en Nicaragua o también Guatemala como anfitriona o como Capitanía General eran simple y llanamente por la incomodidad que tenían los criollos de no tener puestos en el gobierno. Entonces se conspiraba, todos esos movimientos de conspiración y de rebeldía pues condujeron a lo que posteriormente sería la independencia de las provincias centroamericanas. Provincias, porque eran provincias, ¿verdad? Ya después llegaron a ser estados, que hay que aclararlo, y de estado pasamos a república. Hoy, precisamente, 31 de agosto, que estamos celebrando 169 años de la fundación de la República por el doctor Castro Mariz. Voy a ir un poquito más hacia adelante para hablar un poco de lo que se acordó en Guatemala. Lo acordado en Guatemala en la reunión del 15 de septiembre fue comunicado en forma inmediata a las autoridades de las demás provincias del reino. Conviene recordar que las provincias de Nicaragua y Costa Rica se encontraban regidos por la Diputación Provincial de León en Nicaragua, que tenía ideas realistas, extremas, es decir, que eran fieles partidarios de la monarquía española. Aquí en Costa Rica posteriormente se dio gente que quería seguir perteneciendo, después de que nos independizamos de España, a México, con Iturbide. La primera de la actitud de la Diputación fue condenar lo actuado en Guatemala y ratificar su fidelidad a la monarquía.
El 28 de septiembre la Diputación volvió sobre sus pasos y se inclinó por adoptar una posición más contemplativa. El acta de los nublados, mucha gente pregunta qué es el acta de los nublados. Significa como confusión. Ahí se acordaba primero la absoluta y total independencia de Guatemala y segundo, la independencia del gobierno español hasta tanto se aclaren los nublados del día. Por ahí leíamos un día que era mientras tanto España se reorganizaba y mandaba ejércitos a sofocar la rebelión. En Costa Rica, durante el periodo colonial, no hubo grandes movimientos de rebeldía. Las razones de la pasividad de Costa Rica en el momento en que toda América estaba conmovida por la fiebre revolucionaria pueden ser entre otras. Lo económico, Costa Rica era la más pobre. Lo social, la débil economía no permitió la formación de centros urbanos de consideración. Los pequeños núcleos humanos que surgieron fueron pequeñas aldeas de vida lenta y sencilla. Lo intelectual, en la vida pobre y rural de nuestros antepasados coloniales, la incipiente cultura no tuvo para desarrollarse más que las escuelas de primeras letras con sus modestos instrumentos como la cartilla y el catón. En los últimos tiempos de la colonia, algunos elementos hicieron estudios en León de Nicaragua. Ya en 1814 encontramos que los vecinos de San José establecieron la casa de enseñanza de Santo Tomás. Como puede notarse, esta vida intelectual pobre en general contribuyó a una vida sin grandes aspiraciones en la provincia de Costa Rica. En lo político, las razones que apunté anteriormente indican que lo nuestro no fue un ambiente propicio a las inquietudes políticas. Voy a adelantarme un poquito para hablar de dos aspectos importantes y para cerrar aquí el asunto, que es el significado de los faroles. Ya hablé un poquito de historia, ahora nos vamos al significado de los faroles. Los partidarios de la independencia logran el 14 de septiembre de 1821 que se convoque a las principales autoridades de Guatemala a una reunión al día siguiente para decidir si se declaraba la independencia. Eso es en Antigua, ¿verdad? Antigua Guatemala, correcto. El 14 de septiembre surgen varias personas como María Dolores Bedoya, Basilio Porras, José Barrundia y Pedro Molina, entre otras, que durante la tarde y la noche de ese día, con linterna en mano, recorrían los barrios más importantes de la antigua Guatemala. ¿Por qué lo hacían? Invitando al pueblo para llenar la plaza al día siguiente y pedir desde las afueras del palacio a las autoridades que se declarara la independencia de España. La señora Bedoya es la que es la insignia en esto, ¿verdad? Siempre se menciona a María Dolores Bedoya. Sacaba al pueblo, ¿verdad? Correcto. Ella fue la que incitó al pueblo para que se presentaran al día siguiente, en la mañana, desde fuera del palacio, pues hacer fuerza para que aprobaran la separación de España. Carlos, ¿por qué razón Antigua es tan desarrollada y todavía hoy su plaza, su mercado, todo lo que es aledaño ahí se conserva? ¿Y por qué nosotros no conservamos nada de eso? ¿Que es que no teníamos nada de eso? Eso es una cultura son valores, pero digamos, Antigua Guatemala se conserva ese patrimonio histórico y nosotros como que no hemos sido muy cuidadosos con nuestro patrimonio en algunos aspectos. Guatemala de ahí era la Capitanía General, ¿verdad? Y tiene una historia muy grande porque ahí, esa Capitanía General, salió el acta de independencia. Entonces, como que tienen un fervor cívico más fuerte porque ellos eran los que tenían la Capitanía General. Ahora, les hablaba que doña María Dolores Bedoya, pues, arengó a la población esa noche. Entonces, como ya les cogió de noche, pues tenían que alumbrarse con faroles o con faros o con antorchas.
Entonces, ese mensaje de luz y esperanza que se difundió por los barrios de Guatemala está representado en la luz de cada uno de los faroles, que todos los 14 de septiembre recorren las calles de nuestros pueblos, anunciando que vamos a ser libres, independientes. La antorcha de la libertad, bueno, es otra costumbre que, bueno, todos casi los que estudiamos en el Liceo UNESCO y en otros colegios, recorríamos la antorcha desde la Georgina hasta Buenos Aires en aquel tiempo, ¿verdad? Y todavía hoy es el recorrido. Sí, yo creo que ahora lo llevan hasta donde empieza el cantón de Buenos Aires, o sea, convento. Hasta convento. Sí, hasta convento. Yo, cuando en el hasta dentro de Buenos Aires, ¿verdad? Era muy agotador, ¿verdad? Pero como era alternándose, la antorcha de la libertad representa esa noticia de independencia que fue enviada a todos los pueblos de Centroamérica, que nos anunciaba que éramos libres. Entonces los delegados de los pueblos encienden la antorcha para llevar ese juego de una vida libre e independiente para los costarricenses. O sea, el fuego que viene desde Guatemala, pues no es el que va a llegar hasta Costa Rica, ¿verdad? Porque lo van pasando ahí, entonces se traen, lo que viene de Guatemala se prende allá en Guatemala, sigue Honduras, El Salvador, Nicaragua, hasta llegar a Costa Rica y llegar a la frontera con Panamá. Ahora, eso es un valor. Yo veo como que los costarricenses en forma general, pues que yo siento que antes nosotros veíamos la independencia política de España como al fervor. Hoy como que se ha perdido un poco ese valor, el patriotismo, el civismo, que son valores, ¿verdad? Sí, porque a nosotros nos llegó, es decir, a Costa Rica prácticamente le llegó la noticia a Juan Manuel de Cañas en una forma, ni la esperaban, ¿verdad? Tanto así que duró mucho para llegar, y hasta el 29 de octubre la municipalidad de Cartago confirmó la noticia de independencia, ¿verdad? Más de un mes, ¿verdad? Más de un mes, es correcto, para poder, por eso muchos dividen criterios, que es el 29 de octubre, no, el 15 de septiembre se firmó el acta de independencia en Guatemala, en la Capitanía General, ¿verdad? Como decir que era la que mandaba, Guatemala era la que mandaba en todas las provincias. Correcto, y Gabino Gainza, el capitán general, era el hombre que España había elegido. De hecho, era un español, ¿verdad? No era un criollo. No era un criollo, como fue Simón Bolívar, José de San Martín. Ahora, posterior a la independencia, ¿qué sucede? Se nombra la primera junta de delegados, la primera y la segunda junta de delegados de los pueblos. El 29 de octubre de 1821, en la ciudad de Cartago, se lleva a cabo un cabildo y se acuerda la independencia absoluta. Vean, cuando llegó cuando llegó en primera instancia, salió el 15 de septiembre de allá, aquí hasta el 29 de octubre, después de haberla recibido, pues es que se confirma la independencia absoluta del gobierno español. Algunos historiadores consideran el acta levantada ese día como el día de la verdadera acta de independencia, aunque es un punto discutible. Todo en el programa Campo y Más, hoy con un tema muy interesante, que es la independencia de nuestro país, y también el tema de cómo el café forma parte de todo este desarrollo que nosotros llevamos a cabo. Y bueno, desde el señor aquel que se echaba el saco al hombro y que lo traía a caballo ahí en una horqueta, hasta hoy, como se está manejando, pues es el desarrollo normal que hemos llevado a cabo. Y bueno, y hoy tenemos esto que hace unos años no teníamos aquí en el cantón de Pérez de León. Aquí en el cantón de Pérez de León mandábamos el café a otro lado para que la gente, como aún hoy, y lo hemos visto, en Italia, en España, en la misma Canadá, pues el café que les llega a ellos en grano, a granel, lo mueven y lo industrializan, y son ellos los que le quedan muchas veces el dinero que países pobres como nosotros necesitan. Así es que ya volvemos, está usted en el programa de Campo y Más. Bueno, Carlos, y seguimos hablando de las operaciones de Copeagri, que se llamaban Operaciones del Valle. Y ahora después, con don Carlos Ulises Salas Méndez, vamos a hacer una comparación entre los criollos de aquella época de la independencia
y los criollos de aquí que han manejado todo lo que es la comercialización del café, porque han sido como heredados. Pero hablemos de este tema interesante. Sí, es importante saber que los exportadores de café antiguos, y que todavía quedan algunos, pues son de las familias de abolengo cafetaleras del país, que ellos sí hacían el negocio, pero hacían el negocio vendiendo el café en rieles, que se llama, o sea, la fruta como tal, sin procesarse, seca, ¿verdad? Y ahora es diferente. O sea, se robaron el mandado los nativos, Carlos. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces eso es un tema importante. Qué bueno que me alegra que usted reafirme lo que, pues yo lo comento porque uno lo ha escuchado, ¿verdad? Yo no viví esa parte de la historia, pero usted que conoce por más tiempo y pues que nos conoce esa historia, aparte que ha estado en el mercado creo que por más de 40 años, entonces conoce muy bien. Espero no pasar de moda. Qué bueno, entonces reafirma lo que comentábamos, que había tenía que tenerse cierto abolengo para vender el café al otro lado del charco o en el mercado extranjero, ¿verdad? Y que pues nos comenta don Alejandro que tenía esas familias de abolengo que lo asociamos un poco con los criollos, ¿verdad? Que don Carlos Ulises, nos estaba conversando. Bueno, tal vez contarles entonces un poco la historia de Operaciones del Valle. Operaciones del Valle nace con la finalidad de independizarnos y empezar también, ya no solo vender materia prima como se estaba haciendo en el mercado mundial, sino también poder exportar también producto terminado. Comenzó un proceso de desarrollo en el año 97-98 y podemos decir que poco a poco nos hemos ido apropiando del mercado de la zona sur, hemos ido logrando pues la fidelidad. Pienso que es importante resaltar esa parte, ¿verdad? Que el generaleño es unido. En realidad a veces tendemos como a demeritar esa parte, pero el generaleño en sí es solidario. Esto ha permitido que empresas, pequeños emprendimientos o emprendimientos gigantescos como estos también pues tengan éxito, no solo en el mercado local, sino que también podamos proyectar al mercado nacional. Entonces comenzamos esa historia en el año 97 y ahora podemos decir tenemos un producto de exportación, un producto con una calidad y certificado FSSC 22000, que es la máxima certificación, don Alejandro, en inocuidad y calidad. Esto nos permite poder accesar a esos nuevos mercados. Cuando se habla de inocuidad, ¿de qué estamos hablando? Es que inocuidad es algo, que un producto sea apto para el consumo humano. Eso es algo que muchos lo damos por sentado, pensamos que eso siempre es garantizado, en realidad no lo es así. Nosotros sí nos hemos preocupado que haya una empresa que nos certifique que nuestros procesos son, que están aptos para poder incluso vender a cualquier parte del mundo sin ningún problema por un tema de inocuidad. También nuestros productos son producidos y procesados bajo los estándares de comercio justo, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque esto también asegura pues, buenos precios para nuestros productores. Comercio Justo, bueno, es un programa a nivel mundial donde que es validada por una certificación que trata de asegurar que toda la cadena alimentaria, pero principalmente el productor, obtenga un retorno positivo para sus esfuerzos, ¿verdad? Entonces, es otro esfuerzo que ha hecho Copeagri, certificarse que es algo también con estándares mundiales, certificarse bajo esa norma para poder entregar los precios justos al productor, que al final es la parte de la historia que nos mantiene acá, ¿verdad? Estamos buscando darle el mayor valor agregado al producto, a la cosecha, al café de los caficultores del cantón. Entonces, ahora que decían pues, que querían conversar un poco sobre el tema de la historia, pues aquí nada mejor que don Carlos Ulises, ¿verdad? Para que nos siga conversando sobre ese tema que nos tiene intrigados a todos y que nos hace remontarnos a
a esa parte bonita que a veces dejamos de lado. Muchas gracias. Estaba pensando hace unos momentos que qué importancia todo ese historial que da usted sobre Copeagri. Y hay veces uno dice, bueno, tiene su historia como institución, como empresa cafetalera para el caso, bueno, y otros asuntos. Pero uno a veces escucha gente que dice, qué pereza con la historia, es que es todo lo viejo, pero hay algo, hay una definición. La historia la valoro yo como el estudio del pasado para valorar el presente. Sin pasado no hay presente, entonces hay que ver el estudio del pasado para valorar el presente que estamos viviendo. Ahora, hay opiniones, pero hay hechos históricos. Una opinión usted puede decir, Costa Rica se independizó y de Francia, eso es una opinión, no fue de Francia. El hecho histórico dice que fue de España. Entonces un hecho histórico tiene que pasar por severas revisiones para declararse como hecho histórico. Nuestra independencia el 15 de septiembre es un hecho histórico. Hoy día que estamos celebrando la fundación de la República es un hecho histórico. O sea, hay elementos de juicio, está escrito, está debidamente comprobado que sucedieron. Porque si usted conjetura, simplemente son opiniones. Y qué bonito eso de la historia del café. Yo hace un rato recordaba esa primera exportación a Panamá en 1820, si mal no recuerdo. Después a la de Valparaíso, Chile, en 1836. Y posteriormente, después de 1840, a Inglaterra. Y recordaba una anécdota de Juanito Mora Porras. Juanito Mora Porras iba al puerto a Punta Arenas a esperar barco, que traía cuestiones suntuosas del Pacífico, también del Atlántico, por el lado de Limón, para vender ellos en la trastienda. La señora tenía la trastienda, porque vendían lo que venía de allá. Eran grandes cafetaleros, porque don Alejandro, los Montealegre, yo no sé los Sileski, si fueron cafetaleros, pero los Montealegre, los Mora. Bueno, ellos estábamos en Alemania. Esa historia del café, de esas primeras exportaciones, y lo que usted nos hablaba hace un rato, lo que es ese sentido de igualdad que existió desde los cafetales y la relación patrones, cogedores de café y que los beneficios, como le decíamos nosotros. Yo viví esa historia con mi papá, porque papá jalaba café y tenía finca cafetalera. Aquí venía papá a dejar el café y yo venía de niño. Creo que esto fue fundado en 1900, yo nací en 1953. Tenía 9 años cuando venía con papá y me podía balar pala, ¿verdad? Bueno, hoy hemos estado hablando así a grandes rasgos lo que es todo el proceso de independencia, porque fue un proceso que culminó con la independencia de las provincias centroamericanas, como dejaron de ser provincia, pasaron a ser posteriormente estados y después llegaron a ser repúblicas. En Costa Rica, Castro Madrid funda la República hoy precisamente 169 años de la fundación de la República, que es como el punto para abordar el mes patrio, el mes de la independencia. Hoy, 31 de agosto, que termina el mes, se celebra la fundación de la República, el decreto número 15 del 31 de agosto de 1848. Costa Rica tuvo 10 jefes de Estado y con el presidente actual tenemos 40 presidentes de la República. La gente pregunta, pero ¿por qué no los mismos jefes de Estado que presidente? Los jefes de Estado, todavía Costa Rica tenía cierto ligamen con la desaparecida Federación Centroamericana, pero todavía no tenía su propia bandera, su propio escudo de armas. Con José María Castro Madrid, eso se logró.
De ahí para acá vienen los presidentes de la República, de ahí para acá tenemos hasta el actual, los 40 presidentes que ha tenido Costa Rica y los 10 jefes de Estado. Y lo bonito aquí es, por ejemplo, José María Castro Madrid, que Castro Madrid fue el último jefe de Estado y se convierte en el primer presidente de la República. O sea, terminan los jefes de Estado con él e inician como presidente con él hasta la actualidad. Yo quiero cerrar este aspecto del proceso de independencia de las provincias centroamericanas pidiéndole a las personas que valoren los valores cívicos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hoy día se ha perdido mucho ese encanto por lo que en realidad significa la independencia política de nuestro país junto con las demás provincias, hoy países centroamericanos. Porque a nosotros realmente, y voy a ser honesto, en Costa Rica no hubo grandes movimientos, grandes revueltas para lograr lo que les llegó. A Costa Rica nos llegó la independencia como un regalo, no hubo batallas, no hubo nada. Más que todo, México, Colombia, Venezuela, fueron donde se dieron revueltas, principalmente de los criollos, o sea, los hijos de españoles que nacieron en América. Quiero cerrar de esta manera el tema del proceso de independencia de las provincias centroamericanas y agradecerle a don Acevedo por tomarme en cuenta, a don Carlos aquí de Copeagri. Qué buena historia, qué buena retención, el camarógrafo. Muchísimas gracias. Les habló Carlos Ulises Salas Méndez. Bueno, hoy hemos estado hablando del tema del café y estamos con nosotros el ingeniero Jonathan Durán Mora, gerente de operaciones internacionales de Copeagri. O sea, Jonathan es el que negocia con los extranjeros la venta del café. Es un joven generaleño que nos agrada, siempre conversamos con él, le preguntamos otras cosas, ¿verdad? Pero él ya no se dedica al baloncesto, pasa muy ocupado. Y bueno, ha hecho un periplo importante, ¿verdad? Ha estado fuera del país, ¿sí? Sí. ¿Dónde has andado antes de que empecemos conversando sobre este tema? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Sí, el tipo de trabajo me ha llevado por varias partes. He estado en Japón, en Europa, en algunos países en Europa, 8 o 9 países, y Estados Unidos en varias oportunidades. Con el tema de comercio justo he tenido que estar en Belice una vez, y bueno, son varias oportunidades que uno tiene que salir. Ahora próximamente también tendremos una experiencia muy importante con una nueva modalidad, una nueva forma de ir a buscar negocios, que es, nos ganamos un tipo, digámoslo como una beca, una agencia alemana, GIZ, que están siempre colaborando con Costa Rica con proyectos muy importantes. Desarrolló junto con el ICAFE, el proyecto NAMA Café, una capacitación para gerentes comerciales de Costa Rica, de ingenios que estén, de beneficios que estén en el proyecto de huella de carbono, donde cada uno iba a presentar sus proyectos innovadores y proyectos de café para comercialización, y dichosamente nosotros quedamos dentro de los 5 beneficios que iremos a una gira a Alemania ahora en octubre a presentar nuestros proyectos. Ellos nos van a montar reuniones, muchas reuniones, en una gira muy ocupada, pero que va a ser muy bonita porque vamos a ir específicamente a hablar con tostadores, con distribuidores, con importadores, y bueno, y esas son las experiencias que tiene uno en esto de andar en el trabajo de café, ¿verdad? Que hay que visitar a los clientes y siempre con mucha responsabilidad, porque está uno representando no solo a Copeagri y no solo a Pérez Celedón, sino que en muchos de estos países cuando uno visita, representa a Costa Rica. O sea, se da cuenta uno que el cliente dice, no, en Costa Rica solo con ustedes trabajo, entonces uno lleva la bandera, ¿verdad? Y es importantísimo. Es interesante, con Jonathan conversamos una vez que inclusive vinieron clientes aquí, ¿verdad? Ya no solo era mandar clientes, creo que era al lado de Israel o por ahí, ¿verdad? Sí, hay una historia interesante sobre eso. Sí, siempre los clientes, nosotros nos encanta que nos visiten, y siempre cuando vamos
o nos vemos en ferias internacionales, la invitación siempre queda abierta porque yo siempre lo he dicho, para vender un café con historia, y como Copeagri, que tiene una historia tan rica, ¿verdad? Y el trabajo que se hace acá, es muchísimo mejor cuando vienen y nos visitan. Entonces, normalmente tenemos visitas de clientes de Estados Unidos, de Europa, tenemos ahora un cliente muy importante en Corea, que lo hicimos en estos últimos 4 años, lo hemos ido desarrollando y nos visita, todos los años nos visita, nos visitan dueños, nos visitan gente de mercadeo, gente de la parte de tecnología. A ellos les gusta que toda la empresa conozca con quién están trabajando. Este cliente de Corea es bastante importante, ya tenemos 2 clientes en Corea importantes, y este otro que usted comenta, sí, fue un cliente que se hizo por una feria, unas tarjetas que ellos se llevaron ahí, sí, y después entonces por medio de WhatsApp se hace el contacto, y comenzamos a enviar cotizaciones y todo, y cuando quedamos de acuerdo con un contrato, y yo les digo, bueno, les mando una muestra para que conozcan el café, y de café que les vamos a exportar, y me dicen, ellos son de Palestina, y me dicen, no, no queremos muestra, nosotros vamos a ir a ver ese café. O sea, en lugar de mandar la muestra por encomienda, ellos prefirieron venir hasta acá, ver la muestra aquí, catar el café y aprobar aquí la exportación, y querían ver cuando el contenedor se sellaba y se iba. Entonces estuvieron acá una semana. Jonathan y Carlos, esto es interesante. Cuando usted me comentó eso, y uno ha leído algunos libros de superación personal y todo eso, que va hacia el lado donde Jesucristo estuvo y las familias, y nos contabas que esta familia son varios y que cada uno de sus hijos se dedica a una actividad, ¿verdad? Contanos un poco más de eso. Sí, es una empresa importadora, ellos representan una empresa de importación grande, muy grande de Palestina. Nos contaban las dificultades que tienen por la situación política de Palestina, ¿verdad? Estar dentro de Israel, la parte económica es muy difícil, entonces la mayoría de ellos en su empresa tienen una nacionalidad de Jordania, para poder entonces hacer negocios como jordanos. Entonces ellos venían acá a Costa Rica con pasaporte de Jordania y entran por Jordania para llegar a Palestina. Y es una empresa inmensa de más de 200, casi 300 productos diferentes que comercializan en Israel y Palestina. Importan, producen, exportan, entonces cada área está bien administrada por un hijo de ese papá que tienen. Es una empresa de muchísima tradición. Y entonces él nos contaba, nosotros estamos dedicados al café, mi hijo y yo. Ellos se llaman hermanos, es algo muy bueno y eso también es bíblico. Ellos se llaman, aunque es papá e hijo, ellos decían, después de que ya una vez que mi hijo tiene cierta mayoría de edad, ya no es mi hijo, ahora es mi hermano. Y cuando vinieron acá, estaban tan sorprendidos de la belleza de Costa Rica, del verde, y vinieron en una semana previa al huracán Otto y era lluvias torrenciales. En lugar de irse tristes por eso, nunca habían visto tanta agua en su vida, nunca habían visto tanta agua. Ellos iban enamorados de Costa Rica por la cantidad de lluvia que estaba cayendo, porque decían que en su vida habían visto eso. Y me dicen, hemos andado por todo el mundo y para Costa Rica, esta es la mejor semana de mi vida, dijo el Señor. Entonces me dijo, por esta experiencia, ahora en adelante usted es mi hermano. Y es catalogado como un hermano para nosotros. Entonces, yo digo, bueno, ahí se responden muchas dudas que hay sobre algunas citas bíblicas que hablan de hermanos de Jesús. Y yo decía, porque todos somos hermanos. Y para ellos, que son esa tradición, ¿verdad? Como decía usted, ¿verdad? Porque por ahí fue donde caminó nuestro Señor Jesucristo. Me pareció cuando me dijo, ahora usted es mi hermano. Y si usted va a mi país, yo usted lo recibo como mi hermano. Y va a ser presentado como mi hermano. Entonces yo dije, bueno, esto es bíblico, ¿verdad? También. Sí, es muy bonita las experiencias con tantas culturas. Los coreanos, una cultura impresionantemente es de aprender en el tema de comercio. Los coreanos son sociables al máximo, a diferencia de los japoneses, que son muchísimo más rectos, más rígidos, mucho más estrictos. El coreano antes de hacer un negocio con usted, tiene que ser su amigo. Tiene que haber una relación de amistad. Entonces, un negocio con un coreano no se va a hacer la primera vez, ni a la segunda ni a la tercera vez. Y usted puede creer que tiene montado el negocio, porque habrán hablado muchas veces, están de acuerdo con la calidad, están de acuerdo con el precio, todo, pero no hay negocio. Ellos esperan que haya una confianza muy alta y catalogarse como amigos para poder hacer negocios. Y eso uno lo va viendo en las diferentes culturas.
las diferentes formas de hacer negocios, no es lo mismo nunca, y ahora que vamos para esta gira a Alemania, llevamos una formación de cómo también se atiende un negocio con clientes alemanes, ¿verdad? La puntualidad, la rigidez, la velocidad en dar la idea, no andar con muchas florituras, no, este café a usted le va a servir por esto, esto y trae estos beneficios para su empresa y vamos al beneficio inmediatamente y si le interesó, le siguen poniendo atención y si no le dicen muchas gracias. Sí, pero es parte de lo que uno aprende en este campo. Es un roce con empresas de diferentes tipos y culturas muy bonitas, de las cuales uno, después de tener esa experiencia, las comparte también con los equipos acá. Jonathan, estamos hablando con Jonathan Durán Mora, ingeniero que es el encargado de la comercialización del café de Copenhague en el exterior. Jonathan, ¿cuáles son las normas, digamos, para que un café pueda exportarse? O sea, que yo diga internacionalmente me están aceptando el café que hoy produzco. Bueno, hay formas de exportarlo. Aquí tenemos marcas de café que nosotros ya llamamos producto terminado, que cumplen en estos momentos, estos empaques están diseñados y la calidad del café y la industria está aquí en Copenhague hecha para que esto pueda exportarse hoy mismo, ¿verdad? Cumpla con todos los requisitos. También tenemos la exportación que se hace habitualmente en Costa Rica, que es la exportación de grano oro como materia prima. Los requisitos, eso ya es una serie comenzamos siempre, uno tiene que tener mucho cuidado en esto, un contrato establecido con el cliente donde se den todas las normas que hay internacionales, saber si este producto va a tener problemas arancelarios o algún tipo de situación comercial. Por ejemplo, en este tema de Palestina, cuando vamos a enviar el contenedor hay que preguntar y estar muy seguros a cuál puerto de destino se va a enviar, porque si se envía directamente a un puerto en Israel, donde tenga que pasar por Israel para llegar a Palestina, no lo van a permitir, entonces ellos nos piden otros puertos para poder llegar por otras partes. Entonces hay que tener mucho conocimiento de esa logística. El ICAFE, Procomer dan soportes importantísimos a las empresas en temas de detallitos, de lo que tiene que ir en un paquete, pero principalmente, hablando en términos de calidad, si estamos hablando de un café oro, es lo que el cliente anda buscando. Nosotros exportamos cafés primeras. Cuando hablamos de primeras son cafés que cumplen con una cantidad máxima de efectos por muestra, eso ya va en el contrato, tienen que cumplir con lo que el cliente nos pide. El cliente nos pide a veces puntajes de taza, o nos pide características especiales del café en su sabor, por eso estamos aquí en el Laboratorio de Control de Calidad, donde analizamos eso antes de exportar. Si no se cumple con esto, ya se liga con todas las normas de exportación internacional, de contratos internacionales. Tiene que haber cartas de crédito para el tema de pagos, tiene que haber seguros, tiene que saberse de los Incoterms, hasta dónde era mi responsabilidad con esta carga, hasta dónde era la responsabilidad de mi cliente. Todo ese tema, ese montón de cositas que en exportación se manejan, y con los cafés como este, el café Chirripó y café del Valle, que son calidades de exportación 100%, uno podría exportar café de cualquier forma. Digamos que el café, el cliente lo gustó y usted mandó una tarima, y alguien dice, yo he exportado café muy fácil. La certificación, la calidad, la constancia es lo que le permite a usted permanecer en un mercado. Entonces nosotros hemos creado la certificación FSC 22000, que es una certificación de inocuidad industrial, alimentaria, grado alimentario, que nos permite ir a mercados, Estados Unidos, Canadá, Europa, con la seguridad de que no nos ya vamos con un paso adelante, porque ya estos mercados están pidiendo ese tipo de certificaciones y ellos quieren productos de mucha constancia, o sea que este café que le exportamos hoy, el otro año se lo exportemos y esté igual, sepa igual, que sea el mismo tamaño de granulometría, que sea el mismo color de tueste, que cumpla con las condiciones siempre que se hizo el primer día. Y para eso se ocupa tecnología, para eso se ocupa inversión en planta. Entonces uno podría decir que exportar es muy fácil, una vez, pero en el tema de ventas lo más importante no es vender, es seguir vendiendo. Y por eso mantenerse con certificaciones, la calidad, inocuidad, eso es lo importante. Hay pérdida de credibilidad, Se acabó el amor. ya no hay confianza, y tenemos una competencia mundial fuertísima. Ahora hay muchos países con tecnología también muy fuerte, entonces un error, un cliente dice no le compremos más, busquemos otro lado. Jonathan, no, la pregunta era, o es
Usted hablaba de la calidad que siempre tiene que mantener las características, porque si llega otro café que ustedes le bajaron la calidad, ellos inmediatamente lo van a detectar y hasta van a romper un contrato. Y lo otro es el idioma. Supongo que usted no tiene muchos problemas con el inglés ni... Ok. Sí, es claro que en el tema de comercio internacional el idioma es importante. Estamos en dos vías. Y dichosamente Latinoamérica como país, como sector comercial creciente, ha hecho que muchos de los grandes países comerciales, ¿verdad? Comercialmente importantes en Europa, Estados Unidos, las personas encargadas en sus diferentes áreas, en compras, en importación, son personas que también se preparan en español, pero no es la mayoría. Entonces, sí es muy importante el inglés para manejarse en Europa, en Corea, por ejemplo, con Japón, hay que ir con el inglés. Y en algunos países en Europa ya es sorprendente que usted llega a reuniones y la mayoría de personas le hablan a usted en español. O sea, en Europa, estas culturas, una persona encargada de comercio internacional te va a hablar 5 o 6 idiomas fácilmente. Bueno, don Alejandro, compañero Jonathan y don Carlos Ulises, para nosotros ha sido un placer poder haberlos recibido esta tarde acá y decirles que invitarlos, ¿verdad?, sobre todo a que consuman los productos que Costa Rica produce. Nosotros tratamos de hacerlo con la máxima calidad posible, hacemos ese esfuerzo porque conocemos el buen gusto de los costarricenses para tomar café también, entonces seguirlos invitando a que consuman nuestros productos, agradecerles su visita y pues nos vemos hasta la próxima. Los esperamos la próxima semana con más temas de interés. El campo y más.